Facundo Pfeffer, de Argentina. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Facundo Pfeffer, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Rosario. Estoy muy contento de estar acá. La verdad que es la primera vez que puedo exponer este trabajo para Latinoamérica, así que es un gran honor. Gracias por esto, a todos por ser parte. Y gracias a mis amigos también, porque gracias a mis amigos que estoy acá, que juntamos dinero y demás para poder hacerlo. Así que bueno, habiendo hecho esa breve introducción, el título es Automatización del cálculo de la resistencia de secciones arbitrarias de hormigón estructural. Y cuando uno dice ese nombre tan largo y complicado, nos podemos quedar todos con esta impresión, pero tranquilos que la idea es que vayamos recorriendo el título, que nos va a servir como índice para poder recorrer justamente qué es lo que se va a trabajar. Les voy a pedir que saquen sus móviles y escaneen el QR porque van a poder seguir la presentación, porque yo voy a avanzar y capaz que quieren volver para atrás y de esa manera van a poder justamente recorrerlo y seguirme de mejor manera. Espero ser claro de todas maneras. En vez de hormigón voy a decir concreto porque sé que eso es una palabra que es más internacional, así que si ahora digo hormigón, discúlpenme. Y vamos a empezar hablando de lo que son las secciones, de lo que es el título. Bien, cuando tenemos un elemento lineal en el cálculo de estructuras de concreto, lo que sucede es que es muy útil, resulta muy útil utilizar las secciones que son básicamente rebanadas. Por ejemplo, si tomamos mi brazo, vamos tomando una rebanada de toda la longitud, porque de esa manera podemos estudiar con equilibrio qué es lo que pasa, sección a sección, y si todas las secciones de una estructura están en buenas condiciones, el elemento estructural está en buenas condiciones. Un ejemplo es, por ejemplo, el momento máximo Q por L cuadrado sobre 8, que creo que es una fórmula que todos los estudiantes más o menos alguna vez hemos escuchado, y es un breve ejemplo muy sencillo de lo que estoy refiriendo. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de hormigón o concreto estructural y de la resistencia en particular. La norma ASI es la referente generalmente en esto, que muchos reglamentos como el argentino, que se llama CIRSOC, toman las hipótesis de esta norma y las traen justamente para el cálculo de estructura. Y los elementos estructurales, como por ejemplo una columna, generalmente se encuentran sometidos a esfuerzo normal y momento flector, también esfuerzos cortantes, pero el momento flector y el esfuerzo normal son los predominantes en la resistencia, en la mayoría de los casos. Justamente para diseñar esto, digamos, si uno quiere calcular la resistencia de esa sección y usa las hipótesis de la norma, se va a dar cuenta que hay que resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Y cuando no lineal equivale a tener que iterar. Eso a mano es muy complicado porque justamente tiene que proponer algo, verificar, etc. Entonces eso lo hace muy complicado, además que puede cometer error humano porque todos somos humanos. Entonces lo que da la norma ASI y muchas otras normas son diagramas de interacción. Los diagramas de interacción son justamente una combinación de esfuerzo, momento flector y esfuerzo axial, en la que se representa el eje axial, generalmente, el momento flector y en el eje normal, vertical. El esfuerzo axial, en el que justamente cada contorno de este diagrama es una coordenada de estas dos solicitaciones y todo lo que se encuentra por adentro del contorno son buenas condiciones de resistencia. Si estamos por afuera, no lo es. Obviamente siempre basado en la hipótesis, es decir, que si estamos por afuera del diagrama, se produciría, por ejemplo, el aplastamiento del hormigón como en este ensayo de una viga. A eso es lo que apunta la norma. Obviamente es estadístico, es decir, que no es que si superamos de verdad va a pasar eso, pero es lo que por lo menos la norma nos admite, digamos, y lo que piensa que pasaría, digamos, en base a todas sus hipótesis estadísticas. Esto es otro ejemplo de lo mismo, pero bueno, acá viene un poco la problemática, y es que los diagramas de interacción disponibles siempre son para casos muy simples, como los que vemos que son secciones rectangulares con armadura distribuida en dos caras uniforme, o secciones rectangulares con armadura distribuida uniforme en las cuatro caras, o secciones circulares. Pero por ejemplo, si nos vamos a una sección cajón de un puente, típica sección cajón, ya esto quedaría por afuera, por dos razones. Por la geometría que tiene, un poco más compleja, y también porque se usa acero pretensado, acero activo también, que esto, los diagramas de interacción disponibles siempre son con acero de armadura normal, armadura activa, sin pretensar. Entonces acá viene la motivación, y es más, se va a construir un nuevo cuarto puente sobre el canal de Panamá, aquí, y va a utilizar una sección cajón, por ejemplo, digamos. Ahí tenemos un claro caso de aplicación de esto. Acá nace la motivación, y acá nace todo el título, que vamos ahora a enfocarnos en la automatización y de secciones arbitrarias. Esas son las palabras que cobran mayor relevancia aquí. Y les presento, este es Axae, que es el software que desarrollé en Python para justamente automatizar este tipo de cálculos. Bien,
¿Qué es lo que propone Axare? Justamente uno le da una sección, como la de cajón que acabamos de ver, y él te devuelve un diagrama de interacción que puede ser en 3 dimensiones, 2 dimensiones, porque cuando tenemos flexión oblicua es en 3 dimensiones, no me quiero poner muy teórico, pero bueno, créanme, un poco de eso. Básicamente, basado en la hipótesis de la norma ASI, podemos calcular estos diagramas de interacción con cualquier tipo de acero, también acero de pretensado. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora, pero lo novedoso es eso. Y hay algo más, que esto va a ser de código abierto. Es de código abierto. Eso quiere decir que lo que apunta también es que sea un poco educativo. Uno puede leer todas las líneas del código y un estudiante puede ver exactamente qué es lo que se hace en los cálculos y también probar, modificar algunas cuestiones. Y mi idea siempre, en muchas diapositivas yo voy dejando mi correo abajo, porque quiero que si alguien tiene una mejora o quiere justamente que trabajemos en algo en conjunto, ir actualizándolo, digamos. La idea es que no es que quede algo estático, pero justamente porque creo que es una herramienta muy útil que nos puede servir a todos. Y bueno, acá es un ejemplo de los diagramas de interacción. Vamos a ver cómo funciona un poco. Si alguna vez le dijeron que en ingeniería no vamos a usar Excel, le mintieron, porque la verdad es que todo se usa Excel, así que el programa va a ser embebido. El código en Python está embebido dentro de lo que es Excel, para simplicidad, y uno va ingresando, por ejemplo, toda la geometría, en nodos, coordenadas, etc. Todo se maneja desde Excel, y como les recuerdo, que el código está dentro de ahí. Por ejemplo, ahora estamos viendo que ahí están considerando las armaduras pasivas, o sea, las que no son pertensadas, y se están poniendo las coordenadas, además los diámetros de las barras. Y bueno, una vez que uno termina de ingresar a la geometría, va a correr el programa con un botón que ahora se va a ver a continuación. Pero lo que quiero remarcar es que el resultado se va a visualizar en HTML. Si aún nunca escucharon qué es HTML, es básicamente el código que usan las páginas web. Y la razón de eso es que es para que sea dinámico el resultado, digamos. Porque los abacos que vimos antes que del reglamento, uno tiene que mirar con lupa y usar la regla, porque justamente tiene que hacer conversión de unidades y demás. Está bien, son muy útiles, fueron muy útiles. O sea, hay que reconocerlo, pero estamos más acostumbrados a otras cuestiones. Se puede ver desde el móvil esto. Ahí está, por ejemplo, corriendo el programa y ahora se va a abrir en un segundo resultado. Que, bueno, como se va a ver, se va a mostrar un resumen de las características, la sección, por si vemos que cometimos un error. Más características, ves que esto es dinámico. Punto a punto podemos ver los valores del diagrama de interacción, el factor de minoración de resistencia, que depende de muchas cuestiones. Bien. Entonces, el desarrollo hecho en Python, el código abierto se encuentra en GitHub. GitHub es como el Google Drive de los programas de computación. Y bueno, en la educación hay videos subidos a YouTube justamente que enseñan cómo usar el programa, y la idea es también voy subiendo más tutoriales de vez en cuando. Como tengo tiempo de todas las universidades y exámenes, voy grabando un video nuevo. Y bueno, sí, es la realidad. Creo que pasó algo con el puntero, disculpe. ¿Qué no está pasando? Una falla estructural. Está ahí, lo puedo. Sí, está, ¿lo puedes volver a conectar? A ver, la otro. Perdón, ya volvemos. Un segundo. Bueno, Sí. Aprieta. el tema de las cargas, ¿cómo las aplicas las cargas? ¿Dónde le introduciste las cargas al Bien, ahora vamos a ver justamente, es el próximo punto, okay, así que vino muy bien tu pregunta como puntapié. Si puedes avanzarlo tú. Sí, el tema de, por ejemplo, como estás hablando de expresión oblicua, Sí. manejaste todo en 3 dimensiones, ¿no? La aplicación. Claro, exactamente. Porque las ecuaciones a resolver al fin y al cabo son las mismas, digamos, nada más va a depender de justamente de qué componentes de momento estamos buscando. Así que. Y las fuerzas entonces provienen de condiciones de gravedad, de viento, de sismo. Bueno, en realidad justamente uno le ingresa, por ejemplo, qué combinación de esfuerzo axial y momento flector tiene, que puede convenir de cualquier combinación. Uno hace análisis de carga, por ejemplo en 8apps o cualquier software Stat Pro, y eso lo ingresa para verificar, porque es un software de verificación, digamos. Justamente uno va a poner la sección y le va a decir la capacidad de resistencia que tiene. Y después la demanda de resistencia, eso va, digamos, por un análisis estructural por otro software, de elementos finitos. Sí. Bueno, uno le introduce práctico por eso. Claro, y justamente, ahora vamos a hablar de elementos finitos porque... ahí puede pasar de vuelta. Bien, recuperé. Ahora vamos a hacer un pequeño juego, pero lo que quiero recomendarles es cómo trabaja el programa ahora. Vimos el qué, que es el programa, ahora quiero ver el cómo. Básicamente los elementos tienen que ser modelados de alguna manera porque el programa no se va a integrar, sino que hace muchas sumatorias de pequeñas partes. Ahí vienen los elementos finitos. Por eso es que la sección, las 3 interfaces, que son hormigón, acero pasivo y acero activo, se van a representar el hormigón como elementos finitos, las barras cero como puntos y las barras acero pretensado como puntos. Y ahora van a necesitar 3 voluntarios del fondo. Vamos a hacer que se paren, por favor,
Bueno, sí, adelante. Hugo, que tenés la dale. Ahí. Y alguien más de por este lado. Alguien que se pierda allá. Bueno, muy bien. Ustedes van a hacer mi barra de acero activo, yo voy a hacer el acero pretensado, y el resto de ustedes, los que están sentados, van a hacer los elementos finitos, o las baldosas también pueden hacer elementos finitos. Y quiero mostrar que con esto, que justamente esto es del programa, que pude, por ejemplo, modelar el salón como si fuese una sección de hormigón. O sea, es obviamente algo muy académico, vamos a decir, no, nunca va a ser una estructura así, pero lo que quiero mostrar es que cualquier sección, realmente cualquier geometría se puede modelar dentro del programa. Y por ejemplo, también, bueno, he modelado el logo del colegio. Si alguien quiere hacer una columna con esta sección, yo no lo contrato, digamos. Pero la idea es que quería, de vuelta, mostrar esto. Y bueno, está Panamá mostrarlo con una barra de acero, que es donde estamos en este momento. Y ahora vamos a ver un poco más teórico, no los quiero aburrir mucho, pero el diagrama, la ASI, como hipótesis, plantea que las deformaciones límites son lo que definen los estados límite de resistencia. Es decir, que nosotros tenemos una fibra de hormigón y a uno de los voluntarios que tengo parado, por ejemplo, lo comprimimos un poco de arriba y se deforma y llega hasta una deformación límite y se rompió la sección. Eso es lo que, así como la ASI define los estados límites, no es que dice valor de kilonewton metro, kilonewton de cuánto aguanta, sino que es todo por deformación. Y lo mismo si vamos para el otro lado, o sea, si aplicamos un momento frictor y vamos para el verde, el plano verde, estos son dos planos de resistencia, lo mismo. Y bueno, acá tenemos todo. Todo este barrido de planos, cada plano representa un punto en el diagrama. Y eso justamente lo que se va a ocupar el programa es de relacionar, poder calcular a partir de esto, de la función de las deformaciones límites, representado con la letra epsilon, a partir de los momentos. Estas son las coordenadas de los diagramas de interacción, las tres, por eso es de 3 dimensiones. Entonces, ahora esto voy a pasar un poco rápido porque por cuestiones de tiempo, pero acá para los curiosos y los que escanearon el QR pueden ver el diagrama de flujo, cómo funciona el programa. Pero básicamente se propone lo de la derecha y se calcula iterativamente, porque les había comentado que era no lineal. Se calcula iterativamente y se va obteniendo cada punto del diagrama. Así que, ¿tienes usted algo? Bueno, podemos seguir conversando mientras activa la... Sí, para la computadora murió. Ah, ok. Ya volvemos de vuelta. Tipo, hay mucho suspenso en esta presentación, me parece. El tema de las cargas críticas. Sí. La que son negros, hay un elemento que es carga crítica para que... Claro. O sea, lo manejas en Python como bien, la idea es esto, en Python toma lo de la planilla, digamos que es lo que lo pone en ese como dato, que toma la sección, digamos. Lo primero que hace es agarrar esa sección y mallarla, justamente dividirla en elementos finitos para poder trabajarla numéricamente, y después lo que hace. Viste, tenemos los planos de deformación límite. Bien, uno con la deformación ya sabe cuánto se deforma cada punto de una sección, cuánto se va deformando. Y si uno usa la relación constitutiva, por ejemplo la ley de Hooke, si uno la hace, lineal. ¿Cómo? Lo tenía en el programa, se encuentra aquí detallado, pero la idea no es no aburrirlos demasiado con teoría, pero para los curiosos siempre está bueno escribirlo. Y ya llegando al apartado de conclusiones, se remarca que bueno, eso se puede ver mejor en el informe, pero se ha podido comparar obviamente estos diagramas de interacción generados con diagramas de interacción de la norma ASI, los que son ejemplos justamente para comparar los resultados y ver que efectivamente los cálculos son precisos. También existen métodos teóricos como el de la carga inversa, digamos, que para casos de flexión oblicua un poco más complicado, que no hay diagrama de interacción, para comparar de vuelta que en los casos de flexión oblicua, de nuevo, el resultado de lo esperado. Después remarcar que la inclusión del pretensado es algo muy difícil de encontrar en los software comerciales, y si algunos software comerciales existe, bueno, siempre hay que pagar por lo mismo y un valor que capaz que escapa, depende de la región, por lo menos en Argentina, a lo normal, así que está bueno que sea gratuito y código abierto. Y bueno, también quiero remarcar que no es posible tampoco resumir el resultado, vamos a mostrarles 1, 2, 3 diagramas de interacción, porque realmente se puede generar cualquier sección que se les ocurra, y eso es algo que, bueno, es imposible resumir en un solo resultado. Marcar que, bueno, las referencias que se han consultado, quiero agradecer a mi profesor que no pudo venir, Oscar Moller, pero que gracias a él, digamos, estoy aquí porque él me motivó a hacer esta investigación. Y bueno, por último les dejo un QR que van a poder entrar a una página de resumen del programa, ahí está el link a GitHub y demás, y agradecer su atención, muchas gracias y perdón por las interrupciones. Estamos. Sí, muy bien. Sí, como estaba comentando, en el tema de
Nivelación de resistencia. Sí, claro, bueno, justamente cuando uno tiene el plano de deformación límite, viste que se definen en base a la deformación, el coeficiente de nivelación de resistencia. Entonces ahí va agarrando la fibra extrema, digamos, o sea, uno juega con el eje neutro, propone la utilización del eje neutro, sabe cuál es la fibra extrema de la hormigona que está más alejada, y a esa le asigna una de las deformaciones del plano límite. Y a la otra, la otra. Y con eso ya sabe cuál es el factor de nivelación de resistencia en juego, digamos, por así decirlo. Por eso ya se calcula. Entonces, punto a punto uno lo tiene y también tiene la opción dentro del programa de conseguir un factor constante, porque muchas veces en sismos, por ejemplo, en la estructura de cálculo de estructura sísmica, no se usan factores de nivelación de resistencia variables, sino que se usa un único igual a 1. Entonces también uno puede jugar, o sea, uno puede jugar con cualquier parámetro del programa, realmente como para poder dar su resultado que más quiera, digamos. Sí. Y el programa también te da, digamos, como elemento finito, ¿no? Punto a punto, el esfuerzo. Exactamente. Sí, digamos, como para mostrar justamente las tensiones y todo. La idea es como eso, porque también es educativo, uno puede ir tan a fondo como quiera, digamos, para así decirlo, se puede usar nada más para el diagrama de interacción final y verificar su sección, o si uno quiere ver parte por parte, internamente cómo se va comportando. Cómo se va a comportar el programa se puede también, digamos. Así que eso está bueno, digamos. Está todo el código ahí hecho. Y bueno, Python es un lenguaje que dentro de todo es fácil, así que eso está bueno también, digamos, esa es la utilidad, digamos, de Python. Así que está. Esperando, Facundo. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, Facundo. Primero que nada, te digo una cosa. Buen manejo del escenario, ¿verdad? Has estado ahí sin titubear y te has manejado bastante bien un escenario, muy bien. Eso tiene su punto, eso tiene su rating. Te felicito por tremenda iniciativa que has tenido, igual como he mencionado, como los demás compañeros que has tenido. Es muy poco lo que podemos decir porque son investigaciones que ustedes han estado desarrollando, han estado trayendo y que comparten con nosotros de la mano para temas de ingeniería compartido que ustedes hacen, porque hasta cuando ponen el código QR, porque ¡pam!, uno puede investigar. Lo que quería más que nada era hacerte una pregunta. Sí. Y gracias. Lo que sucede o lo que tratas de presentar es realmente es una hoja interactiva que uno le puede poner la sección que quiera. Vamos a suponer que yo agarro el SAP 2000. Agarro el SAP 2000 y yo quiero hacer una interacción, por ejemplo, una Big-ASTO tipo 4. Para un tema de un puente, le pongo su carga, me da el diagrama de momento, me da la fuerza axial. Bien. Pero quiero corroborar o identificar realmente si eso tiene lógica y el programa que presentas, yo le pongo la sección y lo que él hace automáticamente es quizás arrojar un 90-95% lo que hace el SAP. No sé si con eso es lo que tratas de presentar. Bien, digamos, exactamente como dijiste, o sea, esto es lo que genera, digamos, el diagrama de interacción final. Lo que no hace el programa es en sí calcular, por ejemplo, el Q por el cuadrado sobre 8, digamos, el momento flexible. Eso no, digamos, no es un cálculo que resuelve estructuras, digamos, en sí, sino que calcula la resistencia de secciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el workflow, digamos, para así decirlo? Digamos? Yo podría estar en SAP y de ahí sacar, digamos, ver el diagrama de momento, como dijiste, identificar las secciones que me parecen críticas o para qué estados. O sea, por ejemplo, vamos a decir que tenemos para un mismo estado 3 secciones que pueden ser las críticas, la que tiene mayor momento flector, la que tiene mayor esfuerzo axial y la que una combinación de los dos. Y después, por ejemplo, ir a otros estados y hacer lo mismo. No sé, tengo una lista de 20 estados, por así decirlo. Bien, voy. Perdón. No, continúa, que ahora me diste una idea. Voy al programa, ingreso a la sección, la configuro, pongo los puntos, los 20 estados de resistencia, le digo, bueno, esfuerzo axial, valor de momento flector, valor de momento flector en la otra dirección. Y después corro el programa, entonces me va a graficar el diagrama de interacción con los puntos del estado de límite que calculaste en el SAP. Entonces vos ahí vas a ver si todos esos puntos están dentro del contorno cerrado que describe el diagrama, están en buenas condiciones de resistencia. Y si no, habría que redimensionar la sección, digamos, por así decirlo. Entonces, de repente vamos a suponer que quizás lo que tengas como la hoja, vamos a suponer que yo tenga quizás no un diseño nuevo, sino un diseño existente. Y vamos a suponer que yo utilizando área tributaria, etcétera, calculo la P axial y de repente como está articulada KLTR, saco la SBT, lo que sea, saco el momento y de ahí entonces vamos a suponer que yo de repente, bueno, ven acá, esta es una sección de un edificio existente. Sí. Si ya yo le pongo esa carga
y yo puedo decir, necesito ver si con esto le aumento la sección. ¿Solamente la contemplaste para hormigón o se pueden contemplar algunos otros materiales como el que te acabo de mencionar, que de repente, bueno, ven acá, esto es existente y quiero ponerle unas planchas de acero para ver cómo se comporta el diagrama y si esto está bien? Perfecto. Digamos, justamente existen opciones prearmadas dentro del programa que son, por ejemplo, los materiales concretos con distintas resistencias características de la compresión, pero también uno puede modificar las propiedades de los materiales. Por ejemplo, el acero, uno se puede definir su propia relación constitutiva del acero. O sea, viste, generalmente se adopta no tengo el marcador, pero la relación bilineal para el acero. Uno le pone el rock, que uno está buscando. Justamente, por ejemplo, el acero activo, uno generalmente tiene esta relación constitutiva de deformación. Vamos a hacer los ejes bien, como corresponde. Y tenemos acá tensión, que podría estar en megapascal. Y acá tenemos, bueno, la fluencia característica. Esto es lo típico, digamos, que estamos acostumbrados a ver en el acero activo, pero en el pretensado siempre se usan relaciones no lineales. Obviamente, en una poligonal de cuarto grado, bueno, no voy a poner de vuelta los mismos para no hacerlo largo, por ejemplo, es una relación de este estilo, más o menos, en el pretensado. Y en el hormigón, justamente también uno podría, por ejemplo, modificar el modo de elasticidad del hormigón, la resistencia, la compresión característica y los materiales, digamos. Y es más, o sea, si uno quisiera hacer un paso extra, bueno, el código está abierto, entonces está completamente abierto a modificaciones. Lo que pasa es que lo que presentaste está muy bien y al final quizás puede ser una herramienta para algo totalmente existente. De repente que eso ya exista y de repente uno quiera anexar algo adicional para reforzar una situación, llámese viga, columna, lo que tenga. Entonces ya tú puedes mezclar eso con otro programa. Creo que tienes una buena vista. Te felicito por traer lo que has traído, lo que tienes y muy bien, excelente, Facundo. Muchas gracias.